Bueno, buenos días. Voy a terminar con un pequeño detalle muy breve sobre un cierto tipo de métodos que en realidad son una generalización de los dos últimos que vimos ayer. Voy a escribirlos aquí, que son el Euler modificado y el método de medio paso, que sería ese de ahí. Entonces, si os fijáis brevemente, esencialmente, bueno, pues eran pequeñas variantes del método de Euler, que era el más simple de todo. Bueno, está, voy a poner arriba también, y así os vemos todos. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, cualquiera de estos métodos básicamente no es más que eso, una sucesión iterativa en el que para calcular el valor siguiente uso el valor anterior y evaluaciones de la función, y aquí es donde un poco está la gracia. Bueno, pues en el método Euler simplemente evalúo la función en el punto y en el valor actual, y en las diversas modificaciones, en el Euler modificado, pues introduzco una evaluación de la función en el nodo siguiente y en esta actualización. En el método de medio paso uso un nodo intermedio y esta actualización. Y en definitiva, estos métodos entran dentro de lo que se conoce de forma genérica como, bueno, pues en la sección 7 de Mutuotec son los llamados métodos de Runge-Kutta. Que son muy clásicos porque esencialmente obedecen a una colección bastante amplia de métodos. Hay una gran colección de métodos que obedecen a un esquema genérico que podría escribirse así. La actualización I sub k más 1 se obtiene a partir de la I sub k mediante una combinación, voy a ponerlo aquí como una suma, hasta S de unos ciertos coeficientes por unos ciertos valores, ¿vale? Donde esos coeficientes y esos valores van a ir cambiando en función del método. En concreto, pues estos dos métodos obedecen básicamente a eso. Donde aquí los coeficientes, pues podéis ver, por ejemplo, que en el Euler clásico el B sub I sería, el S sería 1, solamente estoy haciendo una evaluación. El B sub I sería H, ¿vale? O bueno, realmente 1 porque los casos I se suelen escribir como H por F, un cierto XK más un C sub I por H, y aquí un cierto, a ver cómo es, I sub K más unos A sub K por unos K sub J, creo que son, ¿no? A ver, que estos son un poco complicados de escribir. Esto sería una suma desde J igual 1 hasta I menos 1 de unos coeficientes por los anteriores. Eso es. Vale, o sea, que aparecen, si os fijáis, unas evaluaciones de la función en unos nodos que, bueno, pues pueden ser el X sub K, puede ser el X sub K más H, puede ser el X sub K más H medio, como aparece ahí, pero también podrían ser nodos intermedios más un tercio, más 2 tercios, cosas de ese estilo. Y aquí aparecen evaluaciones de este estilo, en el que aparece el I sub K y aparecen los mismos valores que he calculado anteriormente, ¿vale? Los mismos valores que he calculado anteriormente. Fijaros que es lo que ocurre en este caso, o en este caso que son esencialmente valores anteriores, ¿no? Entonces, esta combinación ha sido un poco aparentemente caótica de métodos, pero que son, si os fijáis, simplemente métodos en los que se actualiza el valor de I sub k con el valor actual más una evaluación o varias evaluaciones de la función en determinados nodos, ¿eh?
pues se conocen de forma genérica como eso, como métodos de run ejecuta, y uno puede conseguir que estos métodos, pues eligiendo adecuadamente los coeficientes, aquí B sub i, A sub i, C sub i, son coeficientes a elegir, y eligiendo adecuadamente los coeficientes uno es capaz de conseguir el orden deseado, el orden que uno quiera. Entonces estos son de orden 2, pero de entre todos estos hay uno clásico que es el de orden 4, porque posiblemente sea, digamos, el más eficiente en el sentido de que da un muy buen orden. Orden 4 significa que si dividimos por 2 el error, si dividimos por 2 el tamaño del paso, el error se divide por 16. ¿Vale? O sea que se divide del orden de h elevado a 4. Entonces, en este conjunto de métodos, el de orden 4 es el que menos evaluaciones conlleva y el que más orden te da. Luego, si uno quiere órdenes muy superiores, a fin de cuentas tiene que hacer demasiadas evaluaciones de la función. El método, digamos, se complica un poco y no merece la pena. Os pongo básicamente cómo es el de orden 4, que básicamente son los coeficientes. El S vale 4, es decir, hay que hacer 4 sumas aquí, 4 evaluaciones ahí. El B sub 1, el B sub 4 valen un sexto. Y el B sub 2 y el B sub 3 valen, de hecho, un tercio, 2 sextos. Se suele escribir así por comodidad. Y entonces el K sub 1 aparece así, como H por F en XK y K. El K sub 2 es H por F en XK más H medios, y sub K más K sub 1 partido por 2. El K sub 3 es H por F en XK más H medios, y sub K más K sub 2 partido por 2. Y el K sub 4 es H por F en XK más 1, o XK más H realmente, que es XK más 1, por I sub K más K sub 3. ¿Vale? Y los coeficientes entonces quedan así, o sea, el IK más 1 queda como el IK más un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 y más K4. Bueno, ese es el método, es el conocido como run ejecuta de orden 4, que es, sin lugar a duda, el que más se usa en cualquier solver de E2 sencillito, es decir, uno que no implique tamaño de paso variable, que no haga estimaciones de error, que no haga cosas, digamos, más sofisticadas, que los hay hoy en día bastante más sofisticados. Hay un paquete que se llama LSODA, que realmente resuelve muy bien cualquier método y que son los que se implementan en realidad en los paquetes ya un poco más profesionales. Pero este es el más simple en el sentido de que es muy sencillito de programar, solamente hay que escribir estas 4 líneas de código y poco más. Y es el que mejor rendimiento da a nivel de orden de error, ¿vale? Si se pueden obtener métodos de run ejecuta de orden superior, pero a costa de usar muchísimas más evaluaciones y realmente no merece mucho la pena, ¿vale? Bueno, este es el que se implementa habitualmente. Bueno, pues como os decía, os voy a enseñar un poco cómo funcionan estos métodos. Vamos a ver unos cuantos ejemplos sobre la marcha y vamos a ver cómo funcionan. Bueno, pues esto, como os digo, esto es un entorno en la nube que, bueno, pues inicialmente esto empezó siendo una consola avanzada de Python llamada IPython. Esto lo hizo un colombiano, se llama Fernando Pérez, allá por el 2005, 2006 aproximadamente. La consola fue evolucionando y pasó a lo que se llamaba IPython Notebook, que es ya, digamos, el germen de esto, que es esencialmente correr como una especie de consola en un navegador, ¿vale? De manera que era una especie como de consola, yo lo llamo una consola editable. Cuando uno está trabajando en MATLAB tiene por una parte el editor, donde hace script, ¿no? Hace programas más largos, y luego tiene la consola donde puedo hacer algún cálculo inmediato o ir llamando lo que hay en el editor o pulsando el botoncito de ejecución del editor. Esto es como una integración de las dos cosas a la vez, que es disponer de la posibilidad de ir editando
y ir ejecutando consolas a la vez. Entonces apareció este tipo de entorno, el IPython Notebook, que luego se convirtió en una cosa llamada Jupyter Notebook y ya se ha quedado como el proyecto Jupyter. El proyecto Jupyter hoy en día ya no solamente cubre Python, sino muchos otros lenguajes. De manera que el mismo entorno te permite para usar varios tipos de lenguaje. Este en particular es ya un entorno Jupyter en la nube. Y bueno, pues de momento yo creo que Google solamente cubre Python, pero imagino que en el futuro irá cubriendo todo. Entonces, a mí me gusta este entorno porque permite, sobre todo, para intercambiar información es muy práctico. Este Colaboratory, como que le llaman aquí en Google, pero bueno, es el entorno, es un entorno mixto, digamos, en el que tenemos, por una parte, la posibilidad de escribir código y por otra parte, la posibilidad de escribir texto con un formato agradable. Una de las cosas, siempre es una lata cuando uno lee código, es que los comentarios, pues, bueno, están ahí insertos en el código. Aquí tienes la posibilidad de escribir comentarios, incluso usando látex para escribir ecuaciones, para describir las cosas mejor, meter gráficos, meter vídeos, meter enlaces. En definitiva, uno puede hacer un documento muy presentable en el que dentro hay código y el código es editable y uno puede trabajar con el código. Entonces, ahí podéis echar un vistazo si entráis en la dirección que os decía, que es colab.researchgoogle.com. De todas formas, lo vais a tener ahí en el... Ahí seguramente pues os pida primero que os autentifiquéis como usuarios de Google, porque lo obliga así, yo ya estoy dentro, y pues seguramente os aparecerá la ventanita esta con una bienvenida al Colaboratory. Entonces, este entorno Colaboratory que veis aquí, ¿vale? Pues bueno, pues ahí hace un pequeño resumen de las posibilidades. Entonces, cada uno de estos trozos que veis son entornos editables. Entonces, si lo pincháis, lo que aparece marcado ahí es lo que se llama una celda, que es digamos, el elemento básico en este tipo de entorno. Y si pulsáis Enter, ¿vale? Pues entonces tenéis acceso a lo que digamos sería el fuente de eso. Entonces, esto es Markdown. Markdown es un lenguaje de marcado para formatear código de forma rápida, de manera que, pues yo que sé, aquí por ejemplo veis etiquetas tipo HTML H1/H1, que significa que esto lo va a escribir como un título, ¿de acuerdo? Y cosas de ese estilo. Bueno, esto realmente no es especialmente interesante, pero te permite, digamos, aquí en este, además te está viendo aquí el resultado, te permite formatear de forma medianamente elegante el contenido. Entonces, estas celdas las podéis modificar sin ningún problema y lo que es fundamental es que las ejecutéis pulsando el Control y el Enter o el Shift y el Enter. No pulséis Enter porque si pulsáis Enter lo que hace es abrir líneas, pero si pulso Shift Enter, pues entonces la formatea, la ejecuta, ¿vale? Eso es lo único que hay que saber de este formato. Entonces hay dos tipos de celdas, las celdas tipo código y las celdas tipo texto. Esto es una celda tipo texto en la que podemos meter, pues ya digo, cierto formato, y estas son celdas tipo código, la que tenéis ahí abajo, que aquí la puedo ejecutar con el botoncito que aparece aquí de ejecución, ¿vale? Normalmente la primera vez que ejecutas esto, lo que pasa es que ya lo he ejecutado antes, ya estaba dentro del entorno, te pide, digamos, que autorices a ejecutar, porque aquí estás ejecutando código, pero ese código esencialmente puede trabajar con tu propia máquina y bueno, pues uno tiene que ser consciente de que lo que está haciendo es ejecución de código, no simplemente viendo algo, ¿vale? Bueno, pues ya aparece el resultado aquí abajo, ¿eh? Lo podéis borrar y lo volvéis a dar y aparece el resultado, ¿vale? Estas son las celdas de resultado. Y entonces aquí, esto es editable, uno puede aquí cambiar lo que le dé la gana, hace Shift Enter y lo ejecuta, ¿vale? Entonces, es, insisto, básicamente una consola editable, ¿vale? Tenéis aquí, bueno, pues muchas de las cosas que permite hacer el Colaboratory. Yo no me voy a entretener más, sino directamente lo que voy a hacer es abrir el código que yo os he preparado, que tenéis el enlace en la página de la asignatura, en el Moodle. Si tenéis móvil, incluso tenéis acceso a la red, podríais incluso abrirlo desde aquí sin mucho problema. Este enlace de código va a un sitio que se llama GitHub, no sé si lo conocéis, es una especie de repositorios de software y aquí aparece el que yo he escrito, ¿vale? Para lo que necesitéis luego en la práctica y para los ejemplos que vamos a ver aquí. Entonces, fijaros otra vez igual que son, por una parte, un poco de texto, yo no soy tan
prolijo como los de Google. Esto es un código que ahora os comento y aquí un poco de las nociones básicas para ir resolviendo un problema con las líneas de código. En GitHub no podéis ejecutar. GitHub es un sitio, digamos, cerrado, así que aquí vais a tener siempre disponible el mismo código. Pero aquí arriba lo podéis abrir en Colab. Lo que pasa es que lo tenéis que abrir en una ventana nueva, o una pestaña nueva. No lo podéis abrir sobre la propia ventana de GitHub, así que le dais a abrir en ventana nueva y esto se os conecta a Colab y ahí se abre. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se os está abriendo es una copia de ese archivo en vuestro Colab, porque en el momento que estáis autentificados en Google, pues ese archivo pasa a vuestro entorno de Colab. Y lo podéis guardar en el Google Drive. ¿Sabéis lo que es Google Drive? Entiendo, ¿no? Por lo que, bueno, pues ahí las modificaciones que hagáis ya se os quedan en vuestro Google Drive. Si entráis otra vez desde aquí, volveréis al original. Si entráis en Collaboratory a vuestro Google Drive, pues estarán las modificaciones que vosotros hayáis hecho. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Es la forma de proceder, ¿vale? Bueno, pues ahí hay una primera celda con mucho código que podéis pasar de ella porque esa es la celda en la que yo he preparado las funciones para trabajar. Esa es código Python, no tenéis ni por qué entenderlo ni tenéis por qué tocarlo. Si lo tocáis porque os da la gana y estropeáis algo, pues recordad que lo podéis volver a subir desde la página del curso, ¿vale? Entonces, aquí simplemente lo que hay que hacer, eso sí, es ejecutarlo. ¿Veis? Aquí me está diciendo que es un cuaderno que no ha creado Google y que si quiere ejecutarlo. Y bueno, pues le decís que sí y ya está, ¿vale? Ahí veis que está eso dando vueltecitas. El entorno evidentemente no es tan inmediato como tenerlo en una máquina, pero bueno, ya está dentro. Insisto, eso es código Python, no necesitáis saber, solamente necesitáis saber una cosa sobre Python que os voy a comentar ahora y ya está. Y aquí a continuación lo que vais a encontrar es cómo resolver ecuaciones diferenciales con este código que yo he preparado, que es más o menos estándar, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que necesito, no sé si se ve suficientemente bien, lo voy a agrandar un poquito la letra, ¿vale? Ahora mejor. Lo que necesito es escribir la ecuación como y' igual a f de xy, tanto si es una ecuación de primer orden como si es una ecuación de cualquier otro orden. Es decir, habría que escribirla como un sistema. Es decir, ahí también podríamos estar hablando de un sistema en el que y' sería un vector y f, por tanto, sería un vector. ¿De acuerdo? Y el y0 también sería un vector. Pero siempre como una ecuación de primer orden del tipo y' igual a algo. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí pongo un primer ejemplo. Voy a resolver este problema. Y' igual a menos x por y con y de 0 igual a 1. ¿Qué necesito? Bueno, pues simplemente necesito definir lo que es la función f que aparece en la parte derecha de la ecuación. Entonces, esta función se define, aquí veis la definición que es bastante sencilla. Lo único que tenéis que saber de Python es que Python no tiene bloques de inicio y end como en MATLAB, sino que el end lo hace sangrando el código, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí lo que aparece es def, la f que le he llamado f mayúscula de xy, el 2 puntos es obligatorio, ¿de acuerdo? Y tenéis que sangrar. Yo no puedo poner el return aquí, al mismo pie, sino tengo que sangrarlo y todo el mismo sangrado, ¿de acuerdo? Cuando yo dejo de sangrar, se acaba la función. Es así, o sea, no necesito marcar un end, sino que lo único que necesito es sangrar el código. El sangrado es el que me marca los bloques de código. La ejecutamos, ¿vale? Y esa función ya se queda en la memoria, la he llamado f mayúscula y bueno, como veis retorna menos x por y, que es, bueno, pues el valor de la función, ¿vale? Ahora sencillamente voy a poner en pie los datos del problema, que serían el x0, que en este caso es el dato inicial, que es 0. El x final, recordad que yo voy a resolver en un intervalo, entonces el x sub t que le llamaba ayer o el x stop que le llamaba ahí es 1. El i0 que es el valor i de 0 igual a 1, este 1 de aquí, ¿vale? Y sencillamente el tamaño del paso, que aquí lo he puesto como h igual a 0.1. Yo ejecuto eso, lo meto en memoria otra vez y aquí viene la forma de ejecutarlo, que es muy sencilla. Estoy usando una función que yo he creado que se llama edosolver, que usa la función, el x0, el i0, el xstop y el h en ese orden y no en otro, en ese orden y no en otro. Y la salida de la función, esta fundamental, tienen que ser dos cosas. Yo aquí les llamo x mayúscula y mayúscula, podéis poner lo que sea, pero el x y el y son x los nodos xk, ¿vale?
e I los nodos IK, es decir, la colección de puntos. Yo lo que voy a tener son los valores de tiempo en los que he calculado la solución y los valores de la función en esos tiempos. Eso es lo que me devuelve el EDOSolver. Y bueno, es igual, lo ejecuto y saco, ¿vale? Observar que cuando una celda se ha ejecutado, aparece un numerito, ¿vale? El 3 es de aquí y ahora, pues, aquí cuando me pase a la siguiente aparecerá el 4 de que se ha ejecutado, ¿vale? Bien, ya tengo resuelto el problema, ahora simplemente voy a representar los datos. Entonces he creado un par de funciones para imprimirlos numéricamente o para dibujarlos. La función dibujar que tengo aquí tiene varias posibilidades, pero si conozco la solución exacta del problema, pues me va a poder dibujar la solución exacta del problema frente a los valores que he calculado y así pues veo un poco el resultado del método. Entonces, en este caso la solución exacta es la exponencial de menos x cuadrado partido por 2, pero fijaros, la he escrito como un x mayúscula, que es el x mayúscula de aquí. Esto lo que estoy evaluando es la función en los puntos de abscisa x que tengo ahí calculado, y aquí voy a dibujar el x, el y y la función y-exact, ¿vale? Y bueno, pues esto me va a dar un dibujito que va a aparecer ahí, en el que veis la función en naranja y los puntitos esos corresponden a los valores, no a los valores que he calculado o que ha calculado el algoritmo. Entonces ahí veis, bueno, pues esa pequeña diferencia, lógicamente, del error que se está cometiendo. Está claro cómo funciona, ¿no? Es muy sencillo, no tiene mayor historia, ¿eh? Y luego, por último, si queremos ver numéricamente esos valores, pues tengo la posibilidad de usar la función esta que he llamado print_sol_n, en la que me muestra el x y el y. Entonces, esta función admite varias llamadas, tal y como la estoy llamando aquí, en la forma, digamos, simple, me va el valor inicial y el valor final, nada más. Entonces, el intervalo era 0, 1, pues para x igual a 0, la función vale 1, para x igual a 1, el valor que yo he calculado es de 0.6281, etcétera, ¿vale? Si quiero recorrer más valores, o quiero incluso comparar con los valores exactos, pues ahí tenéis la llamada. Entonces, ese tercer parámetro que hay aquí, de 0, significa que solamente voy a imprimir el primero y el último, ¿vale? El primero y el último. Y el y-exact, que también voy a imprimir el valor de la función exacta. ¿De acuerdo? Cuando uso el parámetro de numerito aquí, perdón, cuando uso la solución exacta, lo que hace también es computar, lo da aquí abajo como un valor adicional, computa el mayor error cometido en la aproximación. O sea que compara los valores de la función y-exacta con los valores obtenidos y el de mayor valor absoluto lo devuelve. Entonces, en este caso, se está obteniendo el mayor valor en el 0.024. Es el error máximo que comete la función, ¿vale? Y si queréis verlo en todos los puntos, pues en lugar de ponerle un 0, le podemos poner un 1 y entonces aparecen en todos los puntos que he calculado, ¿vale? Entonces aparece ahí el valor de los puntos en los que estoy calculando, el tamaño era 0.1, el tamaño del paso. Ahí en la i aparecen los valores calculados y el error, ahí no me está poniendo el y-exact, sino me está poniendo directamente el error cometido, ¿vale? Que es en valor absoluto ese que tenemos ahí. Y el último que da, este que sale aquí, corresponde precisamente al máximo que, bueno, pues fijaros que se está obteniendo para el 0.7, ¿vale? Para el 0.7 el error es el mayor de todos, ¿vale? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos más porque esto tampoco tiene mucha dificultad. Voy a resolver una ecuación de segundo orden, ¿vale? Entonces, como esto solamente funciona para ecuaciones de primer orden, lo que voy a hacer es transformar la ecuación en un sistema. Y hago la transformación que ya hemos visto. Llamo a I la llamo I sub 1, a I sub 2 la llamo I sub 1', y entonces I segunda, que será I sub 2', se escribe pues llevándome a la derecha todos los términos de esta forma, en términos de I sub 1 y I sub 2, y los datos iniciales serían, pues, I de 1 en 0 es 0, I sub 2 en 0 es 1, ¿vale? Bueno, pues aquí hay que tener un poquito de cuidado con la entrada de la función. La función tiene que ser ahora un vector, una primera componente, aquí el x y el y. El x sigue siendo una variable, pero el y ya va a ser un vector que tiene dos componentes. Y ojo, esto es fundamental y aquí es donde más vais a penar si pasáis al mundo Python, si habéis aprendido con MATLAB, es que los índices en Python empiezan en 0, no en 1, ¿vale? Eso crea cierto trastorno a los que yo, por ejemplo, que aprendí en el mundo Fortran, que empezaban en 1, cuando pasas a un índice 0 te cuesta un cierto trabajo acostumbrarte.
Al final es simplemente una cuestión de que, bueno, pues es así, ¿vale? Unos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y en C es así, en Fortran es al revés, y MATLAB sigue la notación Fortran y Python sigue la notación C. Entonces, los índices empiezan en 0. Entonces, este vector I tiene dos componentes, la I de 0 y la I de 1. La I de 0 es la que yo he llamado I1, y la I de 1 es la que he llamado I2. No la he querido aquí llamar al revés para no liarlo más, ¿eh? Y la función f, pues yo lo que tengo es que crearme primero un vector, digamos, de dos componentes, lo defino así, ¿vale? Si tuviera un sistema más grande, pues habría que cambiar aquí el tamaño del vector. La componente 0, es decir, la primera componente vale I2, I2 es I de 1, ¿vale? Y la componente 1, la I2, esta es menos 0.1 del I2, que es I de 1, menos X. Ahí en ese sistema no aparece I sub 1, si aparece I sub 1 sería un I de 0. Entiendo que no tiene ninguna dificultad, hacemos un return y se acabó. ¿Vale? O sea que simplemente lo que tengo que poner como vector, pues lo que antes era una salida directa. Bueno, pues aquí ya he puesto directamente el X inicial, el X final, el valor, fijaros cómo doy, aquí no necesito, en el I0 no necesito gran historia, simplemente pongo una lista aquí, ¿vale? En 0,1, de esa forma, con un vector 0,1, la notación de MATLAB, que no es exactamente lo mismo que en Python, pero aquí funciona igual. Y aquí he cogido, bueno, he cogido un tamaño de paso 0,5 para que se vea más, para que se vean las diferencias entre los distintos métodos. Y bueno, aquí he usado una alternativa en la llamada Aledo Solver, que es ponerle al final el método que quiero usar. En realidad, si no pongo nada, está usando el método de Euler. Y ahora os digo cómo se usan los otros métodos. Pero es simplemente una cadena de caracteres con el nombre, ¿vale? Esta es la solución exacta de este problema, ¿vale? Bueno, pues la que sale, y directamente estoy dibujando e imprimiendo solución. Es decir, lo he metido todo en un bloque. No es necesario meterlo todo en un bloque, lo podéis poner en varias celdas, como queráis, pero bueno, pues una opción también es ponerlo todo en un bloque, lo ejecuto, ¿vale? Y bueno, pues veis que se imprime, pues estoy haciendo la impresión 0, es decir, que es el primero y el último, con la función IESAT. Bueno, pues esto es lo que aparece y esta es otra vez la solución. Fijaros que ahora el error es del orden de 15, el máximo, que es bastante grande, básicamente porque el tamaño de paso obviamente es muy alto. Si yo cambio aquí el tamaño de paso a 0.1 y ejecuto, pues veis que, bueno, pues ahora la precisión es bastante mayor. Estoy cogiendo un intervalo muy grande, entre 0 y 10, con, claro, el tamaño de paso a 0.1 en un intervalo de 0 a 10, pues aparecen muchos puntos. Aún así, ojo, cuidado, a veces que los dibujos están escalados. Entonces, claro, el dibujo, esto es 120. El error no parece mucho, pero es del orden de 3, ¿eh? O sea que no, es un error grande. Es un error grande teniendo en cuenta también que estoy usando el método de Euler en un intervalo muy largo. Y ese se sufre, digamos, al final. Fijaros que si divido el error por 10, pues esperaría encontrar... Perdón, si divido el tamaño de paso por 10, esperaría encontrar un error que se ha dividido por 10. Antes era de 3 y ahora es de 0.31. O sea que más o menos, el método de Euler hace eso, ¿vale? Hace eso. Bueno, pues ya a partir de aquí lo que hay es cómo puedo meter otros métodos a la vez. Y entonces, fijaros cómo he metido los otros métodos. El de Euler modificado, que lo he llamado así, Euler M mayúscula. El medio paso, que está llamado así, y el run execute. Están todos los 4 métodos que hemos visto, están programados en la misma solución. Todos se llaman igual, simplemente hay que cambiar el método. Y ya digo, si no pongo método, usa Euler por defecto, ¿vale? Y la función esta dibujar, pues bueno, fijaros cómo he sacado las salidas. Las salidas las he sacado para distinguirlas. Si las saco todas como XY, pues estaría machacando valores. Entonces, la anterior la saqué como XY. El de Euler modificado lo he sacado como I2, esta como I3 y esta como I4, y el X lo tengo que mantener la misma, ¿de acuerdo? Y la función dibujar me permite dibujarlas todas a la vez si doy el exacto al final, ¿vale? Necesito el exacto al final. Entonces esto me va a hacer una comparativa de todos los métodos. Voy a volver a poner el paso H igual a 0,5 para que se vea mejor la comparativa. Ejecuto eso. Y ahora ejecuto esto. Y bueno, pues ahí tenéis un poco lo que sale, ¿no? Se ve ahí pues la solución exacta. Fijaros que
Este sería el de Euler, este es Euler modificado, ese es el medio paso y ese rungecuta. Como veis, rungecuta clava bastante bien, pero es que el medio paso y el otro no se ven porque están pisados por el rungecuta, ¿vale? Podéis dibujar solamente 2 o 3, ya simplemente pues aquí eligiendo, borrando de aquí, por ejemplo, esos 2, y al ejecutar pues estáis viendo ahí el de medio paso y el de Euler. ¿Vale? Y veis que el de medio paso ya de por sí es bastante bueno, a pesar de que el paso es grande, ¿eh? El paso es de orden de 0.5, o sea que son métodos de segundo orden, pero son métodos bastante decentes, ¿vale? Son métodos bastante decentes. Aún así, bueno, si miráis, si imprimís los valores, veréis que otra vez el gráfico engaña un poco. El error no es tan pequeño porque la escala aquí es muy grande, ¿vale? O sea que, bueno, es algo a tener en cuenta. Los dibujos muchas veces son engañosos, pues porque nos muestran todo lo que hay. Esta es una opción de hacer que cada método aparezca en una gráfica distinta, ¿vale? Lo podéis ver así, cada un método por separado, ahí veis cómo se hace, no es necesario, bueno, en fin, no es algo que os vayáis a usar, pero si queréis, esa es una opción, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quería comentar, que iba en la línea de que hay que tener cuidado cuando uno resuelve cosas. Estos son los llamados problemas rígidos. Un problema rígido es un problema que se aproxima mal, básicamente. Y aquí hay un ejemplo, fijaros que es un ejemplo muy inocente, ¿eh? Estamos hablando de una ecuación de primer orden que se suele resolver perfectamente, que no da ningún problema. Lo voy a resolver con un rungecuta, ¿vale? O sea que estoy usando un método de cuarto orden que va perfectamente, en un intervalo amplio y con paso h igual a 0.1. Y bueno, pues la he definido, aquí está todo, yo creo que esto ya no requiere más comentarios. Voy a usar aquí el paso h igual a 0.1 y bueno, pues fijaros lo que ocurre. El error, bueno, por lo pronto la solución exacta se ve como plana. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque esto está escalado a 400 y claro, no ves la variación en la solución plana. Pero fijaros el error es del orden de 460, ¿vale? O sea, no estamos hablando de cualquier tontería, el método se escapa. Y es un rungecuta, ¿eh? De orden 4, es decir, es un método que todo el mundo lo usa como esto funciona. No funciona. Hay problemas en los que esto no funciona. Y es la naturaleza del problema. ¿Por qué no exactamente? Bueno, pues en realidad en este problema lo que ocurre es que si uno mira la solución y mira el dato, pues resulta que si uno quita el problema en la solución, el dato no homogéneo y mira el problema homogéneo, eso tiene e elevado a x al cubo como solución, ¿vale? Eso es una exponencial brutal, pero la solución particular es del orden de e elevado a menos x, que es justamente casi lo opuesto. Entonces hay una incompatibilidad, digamos, una competencia entre la solución particular y la solución homogénea que hace que el método falle. En definitiva, eso es un poco la razón que hay detrás, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, en este caso un sistema, ¿vale? Aquí se puede ver bastante bien si jugáis con los valores. Aquí, en lugar de definir el h como un valor, me he adaptado al intervalo. Este es el intervalo 0pi, el pi se escribe así, tal cual, ¿vale? El problema es este que tenéis aquí, lo voy a resolver en el intervalo 0pi y estoy cogiendo un valor de n, que es el número de pasos que voy a coger. En lugar de elegir el tamaño del paso fijo, lo que he cogido es pi partido por n y voy jugando con el n. Entonces este es bastante curioso porque si usáis un n30, por ejemplo, ¿vale? Pues veis que la solución casa muy bien, el error es bastante bueno, es del orden de 0.06, el máximo error. Pero curiosamente bajáis a 26, creo recordar, y el error se hace 37. Y fijaros que básicamente estoy variando el tamaño del paso en nada, es de pi partido por 30 a pi partido por 26. ¿Vale? El tamaño del paso es muy parecido. Sin embargo, ahí el error se dispara. Y si bajáis un par de ellos más, ya obtengo valores de errores alucinantes. Se va del orden de 1000 y pico, creo que salía. 1700. He pasado de pi partido por 26 a pi partido por 25. O sea, la variación del h es prácticamente nada. Y sin embargo el error ha pasado de, antes era ¿cuánto? Daba 200, creo, 100 y pico, a 1700.
O sea, es un problema muy rígido. Un problema, estos son los llamados problemas rígidos que dan dificultades. O sea que esto es simplemente una advertencia de cuidado, porque los sistemas, las ecuaciones diferenciales, a veces dan problemas, ¿vale? A veces dan problemas. Bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería comentar en cuanto al código. El código lo podéis tener ahí, podéis juguetear un poco, poner vuestras ecuaciones, usarlo. En definitiva, no tiene mayor historia que usarlo, y además, ya digo, lo podéis usar aquí en la nube. Aquí, si queréis guardarlo, aquí esto tiene la opción de guardar una copia en Drive, que se os va a guardar en vuestro Drive, y ahí lo tenéis acceso. Dime. Sí. Bueno, el error sube. En el primer ejemplo en el que el máximo se daba en el 0,7. Este es el primero, ¿no? Aquí. ¿A qué te refieres? ¿En este ejemplo o en el del...? Sí, en este ejemplo, pero en la lista de errores, así que Aquí. Sí. ¿Y por qué baja el error? ¿No es acumulativo? Bueno, baja muy relativamente, es decir, estamos hablando de que en la tercera cifra decimal hay una pequeña varianza. Puede ser acumulativo el error, pero a veces los errores se compensan, digamos, y estás cometiendo un error y se compensa de la otra forma. O sea, que eso puede ocurrir, a fin de cuentas es simplemente una evaluación en unos puntos sueltos, ¿vale? Normalmente aquí, o sea, y más en tamaños fijos, lo que uno investiga en estos casos es la tendencia y el máximo error. Ahora bien, el error exactamente en cada punto, cómo va evolucionando y cómo va, es que no necesariamente puede ser, no tiene por qué ser mayor. Los errores tú obtienes cotas, es decir, valores máximos en los que se pueden ir, pero eso no significa que puntualmente el algoritmo cace el valor exacto en un punto. Pues ¿por qué? Pues porque comete un error por aquí y otro error por allá y se compensan. O sea, que puede ocurrir sin ningún problema. Lo importante aquí siempre es analizar las tendencias cuando el H va bajando, ¿no? Entonces aquí si cogéis valores de H, por ejemplo, aquí en este que cogí de H por 0,5, si cogéis un H pequeño, pues lógicamente el mayor valor que se obtiene, en este caso no tenía impreso la LN, sí, está aquí impreso, es de 0,31 en este caso, y si lo dividís por 10, pues se tendría que ir a 0,03. Es lo que uno esperaría más o menos. ¿Ves? 0,03. Y si lo volvéis a dividir, pues es 0,003. En estos casos, bueno, pues más o menos es casi preciso lo que se obtiene, ¿vale? Aquí si ponéis algo muy pequeño e intentéis ver lo que os decía de la inestabilidad del método de Euler, lo que pasa es que va a tardar muchísimo, no lo vais a ver, en definitiva. Habría que poner un paso del orden de 10 elevado a menos 16 o cosas así para ver cómo el error empieza a aumentar en lugar de disminuir, ¿vale? Uno ve el historial, pero ya empieza a tardar bastante y no merece la pena ese tipo de experimento. Pero bueno, podéis jugar con él. Vale, bueno, pues como os decía, si queréis guardar lo que hayáis hecho, tenéis aquí la opción de guardarlo en el Drive y luego cuando volváis al Colab tenéis la opción de abrir el cuaderno del Drive que os aparecerá seguramente, aparecen los últimos que hayáis usado, ¿vale? Y bueno, pues ya que estoy os explico un poco en qué va a consistir la práctica que os quería proponer, porque, bueno, pues es básicamente resolver un problema con ese código, o sea que es algo relativamente sencillo. Entonces, os asignaré una práctica a cada uno, os sacaré un listado de vosotros con un número asignado y os tendréis que ir al fichero de práctica. Abajo la página va a ser el número que se os asigna. O sea, que si vuestro número es el 23, os vais a la página 23 y resolvéis la página 23, porque cada ecuación es distinta. Son todas muy parecidas, pero cada una es distinta. Vale, bueno, pues la práctica consiste en resolver esta ecuación que tenéis ahí, una ecuación de segundo orden no lineal coeficiente no constante, o sea, usar series de potencias. Ya os digo que va a salir un polinomio, o sea que sale relativamente sencillo. Aquí tenéis que poner los coeficientes que salgan, o sea que vais a poder obtener la solución exacta. Y luego tenéis que resolver ese problema numéricamente con el método de Euler, con el Euler modificado y con el rungecuta. Y simplemente con tres valores de H, H01, H001 y H0001. Me tenéis que poner el valor en el intervalo, en el extremo del intervalo en el que estáis resolviendo.
¿de acuerdo? Cada uno tiene una ecuación, cada uno tiene un intervalo, en algunos casos coincidirán algunas cosas, pero no todas, ¿vale? Y tenéis que poner aquí el valor de la solución que os da el método en ese. Y luego el error que aparece aquí es el error máximo, es decir, la respuesta que os aparecía aquí cuando uno imprime. Este numerito que aparece aquí, que es el error máximo entre la solución real y lo que haya dado el método. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues simplemente me tendréis que rellenar esa hojita, cada uno de vosotros. Ahora le pondré, la modificaré un poco para que podáis poner el nombre no de cualquier forma. Y la fecha de entrega, el día del examen. ¿De acuerdo? El día del examen. Lo podéis entregar antes si queréis o no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ya os la subiré luego al Moodle con el listado de gente y las ecuaciones para cada uno. ¿Vale? Ok, bueno, pues con eso terminamos por ahí.